¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Igualdad. Hoy deseamos poder compartir con ustedes información que sea sumamente relevante, sobre todo en los temas de prevención de la violencia y que, por supuesto, te conectes con nosotras a través de nuestras distintas redes sociales para que puedas conocer el contenido que todas las semanas estamos generando, para que de alguna u otra manera te sumes a nuestra conversación y juntas y juntos podamos seguir construyendo una sociedad más igualitaria. ¿Qué te parece? Comenzamos. Hablemos de igualdad. ¿Sabías que? ¿Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles? Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos. Se creía que el viaje duraba 4 años y que, al llegar, luego de haber superado todos los obstáculos, el alma era recibida por Mictlatecuhtli y Mictecacihuatl, las deidades del inframundo, quienes le anunciaban el final de sus pesares. Luego los enviaban a una de 9 regiones, donde permanecerían un periodo de prueba de 4 años, antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar hacia el último piso, que era el último de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. El altar es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Las personas tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, y así consolarlos y confrontar por la pérdida. Estar cerca de ti es sumamente importante. Es por ello que contamos con 5 líneas telefónicas y de WhatsApp, a través de las cuales te puedes comunicar con nuestros equipos de atención, los cuales tienen presencia en los 51 municipios del estado. ¿Para qué? Para brindarte atención en el área legal, psicológica y de trabajo social. En caso de que sientas algún tipo de situación que ponga en riesgo tu vida o la de alguna mujer que conoces, puedes comunicarte al 070 o bien al 911. En estas líneas te atenderán y te podrán canalizar a las instancias pertinentes. No dejes de hacer y sobre todo ejercer tus derechos. Uno de ellos, pues el tema de denunciar a tiempo algo que vaya en contra de ti. Ahora acompáñame a ver esta entrevista. Y bueno, sin duda, un tema muy relevante que además, pues comenzamos ya el mes de noviembre, un mes que en general para nuestro país es algo muy significativo. La ritualidad del Día de Muertos, pues es algo que está en nuestra cultura. Sin embargo, hoy, bajo este contexto, pues llevar o sobrellevar estas etapas, estos duelos que pues de una u otra manera todos hemos vivido en diferentes circunstancias, bajo diferentes enfoques, pues también nos está retando, ¿no? Y saber cómo vivirlos, cómo enfrentarlos, cómo sobrellevarlos, es algo muy importante para nuestra salud mental, nuestra salud emocional y sobre todo pues en la manera que nos estamos vinculando hoy de otra forma. Para poder hablar y platicar, conocer qué podemos hacer, pues tengo el gusto de que me acompañe la licenciada Yesenia Montalvo Leal. Ella es tanatóloga, tiene máster en tanatología en duelo y sentido de la vida, es coach tanatológica y de vida y también coach para la transformación y el cambio. ¿Cómo estás, Yesenia? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí hoy contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues un tema que sabemos por tu formación, por tu vocación, pues es parte de tu día a día y sin embargo estoy segura que has visto, ¿no? Quizá esta transición o de qué manera pues hemos vivido o cómo estamos viviendo el duelo en general, porque aquí es importante recalcar que a veces hablamos de duelo y pensamos solamente en la pérdida de algún ser querido, querida, pero pues conlleva mucho más, ¿no? Entonces me encantaría que pudieras explicarnos un poquito acerca del duelo, quizá de las etapas y cómo se está viviendo actualmente
Y algo que platicábamos también era, pues, todas las personas dentro de las familias lo estamos viviendo de diferente forma, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, adultas, adultos mayores, etc. Entonces, Yesenia, por favor, compártenoslo todo, por favor. Ay, qué linda, muchas gracias. Sí, tienes razón en todo lo que acabas de comentar. Qué bueno que podamos tener esta charla para llegar a más personas con esto del tema de lo que son los duelos. Ahorita, pues estamos en pandemia y el duelo, la pandemia es un duelo a nivel mundial. Habrá personas que tal vez ni siquiera se han dado cuenta que están dentro de un proceso de duelo, ¿verdad? Y es muy importante trabajar con los procesos de duelo. ¿Para qué? Para llevar un duelo sano. A veces las personas dicen, es que yo no quiero sentir dolor, es que yo no quiero sufrir. Entonces es parte del proceso de duelo el sentir eso. El duelo duele, la misma palabra lo dice, por eso se llama duelo. Entonces estamos en duelo cuando perdemos a alguien o algo significativo en nuestras vidas. A veces nos relacionan con tanatólogo, muerte. No necesariamente tiene que haber una pérdida de muerte para que nosotros entremos en un proceso de duelo. Hay miles de pérdidas, muchísimas, todos los días tenemos pérdidas y a veces ni siquiera podemos identificarlas. Entonces, ahorita hay muchas pérdidas como lo son, pues la pérdida de trabajo, la pérdida de libertad, del poder yo moverme el día a día que yo tenía antes, ya no lo tengo. El cambio de herramientas de trabajo, porque pues todos nos vamos a casa a hacer home office en un inicio de la pandemia. Entonces, pues vamos todos a casa a hacer home office y yo les digo, no es home office. Estamos en medio de una pandemia tratando de hacer home office, porque home office y pandemia no es lo mismo que home office en pandemia, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de hacer el home office en medio de una pandemia, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa es otra de las pérdidas, afrontar los cambios que vienen después de un proceso. Es muy difícil, más sin embargo, yo siempre les digo, el que se adapta a los cambios es el que sobrevive a cualquier tipo de proceso. Entonces, pues sí, el ir tratando de adaptarnos a estas nuevas herramientas de trabajo, a este nuevo ritmo de vida. Los adultos mayores, por ejemplo, también, yo tengo pacientes adultos mayores que me dicen, es que Jenny, la pandemia me quitó mi vida. Yo acostumbraba ir a un restaurante, los fines de semana era mi salida el sábado y ahora no me dejan entrar. ¿Por qué? Porque soy adulto ahora, entonces hasta cierta edad permiten a veces realizar ciertas actividades y pues los adultos mayores están en casa. Entonces, aparte, pues están en riesgo, entonces pues no pueden salir mucho, no pueden recibir muchas visitas, no pueden tener contacto, entonces es muy difícil. Una señora que atendí hace días me decía, es que extraño a mis hijos, tengo muchas ganas de verlos, de abrazarlos y mi vecina era mi red de apoyo, era con quien yo lloraba, era con quien yo platicaba mis cosas y ahora a ella tampoco la dejan verme y a mí no me dejan tampoco salir. Entonces nos estamos cuidando las dos, pero la extraño mucho. Entonces, sí, todos lo estamos viviendo en diferente tiempo, de diferente forma. Los procesos son únicos e irrepetibles. Nadie lleva un proceso igual a nadie. Entonces, pues la capacidad de resiliencia no es la misma, la historia que hay atrás con esa persona o con eso, o con ese algo que yo perdí, el apego que yo tenía. Entonces, depende de muchas cosas, ¿verdad? El temperamento, el carácter, de todo, miles de cosas que dependen de los duelos, por eso no hay uno igual a otro, ¿sí? Y Son en ese únicos y no punto, ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa, en ese punto adelante, me hace adelante. muy relevante lo que mencionas, lo que señalas, que cada quien vivimos nuestros procesos de distinta forma. Y yo hace algunos días platicaba con amigas que son maestras y que me decían, oye, tú sabes lo que, o sea, tú nada más acuérdate lo que era o lo que representaba en tu vida el primer día de clases, ¿no? O sea, llegar con esa expectativa, con querer conocer a las nuevas compañeras, compañeros, los maestros, el olor, el aula. Y hoy muchas niñas, niños y adolescentes vivieron un regreso a clases completamente distinto, con quizá contextos desde que tengan las herramientas para conectarse a clases, la situación de sus familias, que también eso influye, y pues también como tú bien señalas, y que aquí me gustaría mucho que tú pudieras compartirnos, de qué manera podemos ser empáticas dentro de nuestras mismas familias, ¿no? Porque si bien señalas que todas estamos en diferentes etapas y cada etapa tiene su duelo, porque a veces podríamos encerrarnos en, pues sí, pero yo tengo que ir a trabajar, o bueno, no ir a trabajar, sino trabajar aquí y ver la casa, o sea, cada quien señala lo que hace y nos olvidamos de lo que es realmente importante. O sea, vamos a bajarle tantito, como tú decías, la pandemia nos pone en otro escenario, pero a veces no tenemos esas herramientas, Jenny. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? O sea, ¿qué ejercicio nos puedes ir recomendando como para decir, a ver, yo tengo 40, yo tengo 30, yo tengo 60 y él tiene 6 años, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo dimensionar eso?
Sí, claro, todos, imagina, entramos en un proceso de duelo y yo les digo, y todo el sistema familiar está en duelo, no nada más yo. Mi hijo como decías tú, la edad, el más chico está en duelo y tiene la edad de estar cursando ahorita el kinder. Y luego tengo otro que también está en este proceso y está en secundaria. Entonces, todos lo llevan de diferente manera. Yo pienso que una de las herramientas más importantes para esto es el hablar. El decir cómo me siento, el poner horarios en la casa y decir, a esta hora vamos a desayunar todos, a esta hora vamos a comer, a esta hora nos vamos a sentar y vamos a hablar de cómo nos estamos sintiendo dentro de este proceso de duelo, para poder llegar a un entendimiento y tener la empatía de quitarme mis zapatos, ponerme los zapatos de mi hijo, en la forma de ser de mi hijo, con su carácter, con su temperamento, y saber desde ahí ver cómo me siento, qué me está pasando, qué está provocando esto en mí. Entonces, darte un espacio, darte un tiempo. Yo les digo, hay un ejercicio que se llama DROP, que significa detente, respira, observa y prosigue. Entonces, es como darte un espacio y decir, a ver, me estoy empezando a sentir así como que ya siento que no resisto esto, entonces, a ver, me alejo, me detengo, cierro mis ojos, inhalo profundamente, inhalo profundamente y exhalo. Yo les digo, las veces que sea necesario, hasta que digas, ya siento que ya volví otra vez a mi equilibrio y ahora sí prosigo, ¿verdad? Entonces, es bien importante decir cómo te sientes, dónde es, expresarlo con tu familia, con tus papás, con tus hijos, con tus hermanos. Entonces, yo digo, hasta los niños de kinder, como decías tú, iban su primer día a clase, su hora de recreo, el desayunar con los amiguitos, entonces no van a piñatas tampoco. ¿Dónde se queda toda esa energía? Entonces, pues las mamás ya te imaginarás, ¿verdad? Es que yo digo, bueno, a mí no me tocó pandemia con niños chiquitos, pero tengo un adolescente en casa que no tuvo graduación de prepa, que le tocó entrar sus primeros días a facultad en línea desde su cuarto encerrado. Entonces me dice, mamá, me perdí mis últimos días de la prepa y dicen que son bien padres y que, digo, pues sí, pero yo le digo, hagan sus grupos de WhatsApp, conéctense, preséntense, véanse por Skype o alguna forma, que las herramientas que tenemos ahorita con las redes sociales y con la tecnología, pues gracias a Dios tenemos ahorita estas herramientas, antes no las había, entonces pues nos tocó pandemia, pero con muchas herramientas con respecto también a la tecnología que podemos aprovechar. Claro, sí es cierto, es totalmente, digamos, estamos en un cierto privilegio cuando tenemos acceso a estas herramientas, ¿no? El hecho de saber que podemos estar cerca, ¿no? de las personas que queremos, eso nos facilita mucho. Regresamos. Continuamos. El empoderamiento emocional y económico en las mujeres es fundamental para su desarrollo. Es por ello que en el Instituto Estatal de las Mujeres trabajamos y hemos, sobre todo, creado y generado contenido el cual tú puedes tener acceso en cualquier momento desde cualquier dispositivo, como a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Mujeres NL y podrás ver talleres, capacitaciones, conferencias, en fin, cada uno de los programas de Hablemos de Igualdad también se encuentran en nuestro canal. Ahí esperamos tus comentarios y sobre todo si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos a través de nuestras distintas redes sociales. Búscanos como Mujeres NL en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora vamos a ver esta entrevista. Tú hace ratito mencionabas una palabra que para mí siempre va a ser muy poderosa porque sin duda tenemos que salir con, digo, no es de ley, ¿verdad? Pero sí tenemos que, este proceso que estamos viviendo, intentar
analizarnos, intentar como conectar con nosotros mismos, porque sin duda no deja de ser un maestro, una maestra esto que estamos viviendo. O sea, están saliendo cosas a la luz que ni siquiera a veces queríamos enfrentar en casa, ¿no? En esas cuatro paredes, o quizá en los trabajos. Y entonces tú hablabas acerca de la resiliencia. Platícanos un poco esto, cómo nos ayuda a poder como resignificar, a poder transformar esto que sentimos, porque indudablemente ahorita que levante la mano o que dé like en Facebook, la primera persona que no se haya sentido ya cansada, angustiada, frustrada, impotente, y somos muy duras, y somos muy duros con nosotros mismos. Y entonces, entender que esto es un proceso que va a pasar, pero también que tenemos que aprender a vivirlo, creo que es fundamental. Y la resiliencia es una de las herramientas muy poderosas, ¿no, Jenny? Claro, claro. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos ante un suceso fuerte. Ojo, no todos la tenemos igual, porque luego empiezan las comparaciones. Es que mira cómo está ella y mira tú cómo estás. Y es que ella se divorció y tiene un proceso de divorcio y mira, ella sí pudo y mira tú cómo estás. Entonces yo les digo, sí, ella es ella y yo soy yo. Entonces, o digo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces las personas quieren que lleves el proceso igual a otra persona y yo les digo, la gente te lo dice por verte bien, no lo dice por mal, porque a veces hasta sale el enojo, que es una de las etapas del duelo. Entonces yo les digo, sí, pero no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia. Entonces, eso ya es algo que cada quien tenemos. Claro que se puede desarrollar, sí, todo depende de la actitud que nosotros tengamos, ¿verdad? Sí es muy, muy importante, claro que sí, realizarnos de lo que está pasando, pero también hacer conciencia. Es tiempo de trabajo de introspección, como tú lo mencionabas ahorita. Es tiempo de decir, bueno, ¿en qué hacer yo para estar mejor? ¿Con qué cuento yo para salir fortalecido de esto que está sucediendo? Que de eso es de lo que se trata. Yo les digo, no que antes, porque a veces me dicen, quiero seguir. Claro que no, vamos a ser totalmente distintos, pero de que esto nos haga salir fortalecidos de la situación. Y esa ya es su decisión de cada uno de nosotros. Claro, obviamente, pues todos quizá, pero hay que buscar con qué herramientas cuento yo, ir adelante de esto, llevando un proceso de duelo sano hasta llegar a la aceptación. Yo digo, es bien importante la aceptación porque el sufrimiento es falta de aceptación. Entonces, hay que decir, bueno, ya está aquí la pandemia, ya no puedo hacer lo que hacía antes, bueno, pero tengo esto, entonces voy a utilizar esto. Hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo estar en casa, entonces yo les digo, bueno, ¿te gusta la cocina? Pues hay que hacer nuevas recetas de cocina, hay que hacer pasteles, entonces hay quienes les gusta la jardinería, entonces ahorita están dejando su jardín maravilloso, entonces hay que utilizar todo eso y lo que antes no teníamos tiempo de hacer, que ahora que tenemos más tiempo para pasar en casa, pues aprovecharlo, ¿verdad? De una manera que nos haga sentir bien, porque luego viene también la cuestión emocional y mental. Y yo les digo, ojo, es muy importante también cuidar la salud mental dentro de este proceso de duelo que es la pandemia. Se han estado disparando mucho los casos de ansiedades, de depresiones. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene mucho tiempo para estar a la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta con muchas cosas. Se han abierto procesos de duelo anteriores que yo tenía guardados y la pandemia vino a dispararme que salieran otros procesos atrás. Entonces, sí es bien importante. Yo estoy en el Departamento de Atención a Víctimas de Violencia aquí en el municipio de Santiago y también la violencia se ha disparado mucho. ¿Por qué? Pues porque hay personas que están viviendo con un agresor en casa en pandemia. Entonces, sí hay muchas situaciones por las cuales hay que poner atención ahí, y trabajar con eso. Y para ir como concluyendo y redondeando, a mí de lo que ahorita nos compartes, es cierto, o sea, el sufrimiento tiene que ver mucho con esta resistencia al cambio, porque obviamente hemos tenido que cambiar, o sea, todo nos ha cambiado, ¿no? Pensemos que todo ya ahorita en 9 meses de encierro voluntario, solidario, porque sabemos que hay quienes pues tienen que seguir saliendo a trabajar y que deben de tener esos cuidados y demás, porque también esto se destapa, ¿no? Esta cuestión del apoyo mutuo, de reconocernos como no seres individuales, sino como una colectividad. En esta parte me llama la atención esto que tú nos dices del duelo sano, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la aceptación. Y ahí yo creo que está una de las claves, Jenny, ¿no? Es entender que la pandemia pues es totalmente ajena a todo. O sea, ya vimos que es ajena absolutamente a todos los sistemas políticos, económicos, sociales, pero a lo único que sí podemos, bueno, no quiero decir controlar, pero sí podemos trabajar, es en nuestras dinámicas, en los círculos primarios.
En base a eso, ¿cómo podemos ir transicionando de una manera amistosa, amorosa, sana, ¿no? O sea, para llegar a este punto de la aceptación. Sí, viviéndolo, Xiomara. Yo les digo, lo único que hace que el duelo sane y que llegue a la aceptación es vivirlo. A veces no lo queremos vivir, hay personas que evaden, que buscan como escapes, y es normal también, porque dentro del duelo, pues todo, es una montaña rusa, todo se mueve, entramos en todas las etapas que viene siendo la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Son 5 las etapas. Andamos en montañita rusa en esas etapas y no quiere decir que vayan en ese orden o que si llegué a una no me puedo regresar a la anterior. Entonces, pues andamos ahí de arriba abajo, de arriba abajo. Entonces yo digo, vivirlo, agarrarlo. Si tú dices, hoy no tengo ganas, hoy voy a dejar salir todo lo que yo traigo, hoy quiero llorar, hoy quiero estar en pijama todo el día, yo les digo, sí, pero mañana no. O sea, entonces hay que permitirnos mostrar lo que sentimos y todo, pero también, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo con esto que está pasando? ¿Con qué cuento yo para salir adelante de este proceso? Lo que sana el duelo es vivirlo y a veces no queremos sentir, no queremos que nos duela y es normal, somos seres humanos, no, yo les digo, no somos robotitos, ¿verdad? Somos seres humanos, entonces se vale también estar triste, se vale también un día no tener ganas, pero al día siguiente hay que volver a recomenzar, ¿verdad? Así es, eso me encanta y sobre todo como ahora estamos conviviendo con la familia, pues ser también comprensivos, compasivos, ¿no? Entender que tal vez papá no tiene ganas y se vale, que mamá tal vez no tenga ganas, se vale, que cualquiera, ¿no? Tal vez no se encuentra en la mejor situación y ahí es justo donde tenemos que aprender a respetar, ¿no? Esto que Exactamente. Esa es la palabra, Xiomara, eso es bien importante. No quiero yo que la otra persona lleve el duelo igual que el mío, porque no, esa persona lo va a llevar en su tiempo, en su forma, con sus herramientas. O sea, a veces queremos jalar a una persona a que lleve el duelo igual a como yo lo estoy llevando, entonces empieza a cargar duelos que no te corresponden, entonces aparte del que tú ya tienes, ¿verdad? Entonces hay que permitirle a la otra persona que lleve el duelo en su forma y en su tiempo. Oye, pues yo te agradezco muchísimo, de veras, por compartirnos. Me quedo con varias cosas, con el drop, el Sí, detente, sí. respira, observa y Prosigue. prosigue, que eso es importantísimo, o sea, no quedarte parada, sino, como bien Exacto. dices, algo que nos cuesta trabajo es dejarnos sentir y yo creo que nos vamos con esta pregunta para todas y todos, ¿no? O sea, ¿con qué cuentas hoy? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué redes de apoyo? ¿Qué te gustaría trabajar? Porque creo que es muy importante, ¿no? Sabemos que estamos ahorita aquí y me quedo sin duda con esto de hay que vivirlo. Me lo dejaste así, Sí, ¡pum! Es cierto, hay que claro. dejarnos vivir. Pues La muchísimas red de gracias, apoyo. Jenny. La red de apoyo, muy importante también. Así es. ¿Quién es Así es. su red de apoyo? Ajá. Ajá. Pues muchas gracias, Jenny. De verdad, te agradezco mucho. Nos pudiste llevar muy bien de la mano a entenderlo y ahora pues solo queda la invitación para todas y todos de, pues no puedo ser tan optimista y decir ya va a pasar, pues no, sino más bien aprendamos a vivir con esto. Así que gracias. Exacto, exacto. Mil gracias a ti. Encantada de haber estado aquí con ustedes compartiendo. Gracias. Muy bien, pues yo les invito a que sigamos aquí en Hablemos de Igualdad. Manual para la actuación y protección de mujeres víctimas de violencia y o de género en el periodo de aislamiento o confinamiento voluntario durante la pandemia por COVID-19 en el estado de Nuevo León. Pasos a seguir en casos que impliquen violencia familiar o de género. Identifique si usted es víctima o probable víctima de violencia. Lo anterior implica estar atentas a cualquier situación que le cause daño o sufrimiento. De acuerdo a la legislación vigente en Nuevo León, la violencia que es sancionable es la que presente: violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, Violencia económica. violencia patrimonial. Es importante que reconozca las violencias de las cuales es o puede ser víctima y no las minimice, para lo cual le sugerimos seguir estas recomendaciones. Tenga a la mano números de emergencia o de instituciones que le puedan ofrecer ayuda en caso de violencia familiar o de género. Muchas de ellas ofrecen asistencia telefónica y a través de redes sociales. No desista. Hable de su situación con alguien de confianza. Genere un código de emergencia que permita saber a esa persona que, en caso de que se lo envíe, significa que usted se encuentra en riesgo y debe llamar a la policía.
Prepare una bolsa o maleta. En ella deberá guardar preferentemente duplicado de llaves, documentos y trámites, suyos y de sus hijas e hijos. Directorio telefónico de personas que puedan ayudarle. En caso de tener hijos e hijas, desarrolle un plan de seguridad junto con ellas y ellos. También explíqueles la situación a fin de que sepan qué hacer ante una posible emergencia. En casos de violencia extrema, que impliquen lesiones que pongan en peligro su vida o la de sus hijas e hijos, puede solicitar que se tramite su ingreso a un refugio. Si usted no es víctima de violencia familiar o de género, pero conoce a alguna mujer, adolescente o niña que sí lo sea, también puede colaborar para prevenir y atender situaciones de riesgo. Si escuchas gritos, insultos, golpes contra alguna persona que cuente con antecedentes de violencia familiar o de género, llama al 911 o realiza una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. El Instituto Estatal de las Mujeres cuenta con servicios de apoyo psicológico y asistencia jurídica las 24 horas, los 7 días de la semana. Marca alguna de nuestras líneas telefónicas. Síguenos en nuestras redes sociales como Mujeres NL. Recuerda, no estás sola, estamos contigo. Regresamos. Continuamos. Y bueno, me da mucho gusto recibirles en esta segunda parte de Hablemos de Igualdad, donde tengo el gusto de conectarme con el doctor Rogelio Guajardo Villarreal. Él es psiquiatra y psicoterapeuta. Actualmente es coordinador estatal del programa GAP, es decir, es la guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias por conectarse con nosotras y con nosotros. Muchas gracias por la invitación, aquí a su servicio. Bueno, pues mire, hoy tratamos un tema con una compañera tanatóloga, hablando pues obviamente del duelo, al que pues hoy nadie estamos exentas ni exentos de vivirlo, un duelo que nos ha puesto, nos ha llevado, ¿no?, a estos puntos de quiebre, de crisis y al mismo tiempo como de reflexión, introspección, y quizá ya algunos estamos en esta etapa porque sabemos que hay altas y bajas, pero ir encontrándole el sentido, ir resignificando lo que estamos viviendo, también es parte importante del proceso, y justo de esto queremos platicar con usted, contigo, ¿no? De decir, oye, pues, claro, ok, esto es inevitable, sabemos que el dolor es inevitable, sin embargo el sufrimiento, pues sí, dicen por ahí, ¿no?, que ese es opcional. Entonces nos encantaría que pudieras, pues, llevarnos de la mano para entender pues esta cuestión del duelo desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no?, neurológico, que ahorita me platicabas, ¿no? Y de ahí sí, claro, ver qué estrategias podemos ir desarrollando para sobrellevar de la mejor forma, de una manera más sana, ¿no?, esta situación que todas y todos estamos viviendo. Claro. Desafortunadamente el momento es un momento muy crítico a nivel mundial, pero es muy crítico a nivel personal, fuera de vivirlo como familia, como miembro de una sociedad, porque es enfrentarte a un dolor donde estás perdiendo la libertad, ¿sí?, pero además estás siendo amenazado todo el tiempo a la enfermedad y a la muerte. Y eso a nuestro cerebro le despierta, ¿sí?, emociones naturales con las cuales ya nacemos, como el miedo. Y el miedo, ¿sí?, nos trae desafortunadamente actitudes y conductas y puntos de vista y de pensar negativos.
que hacen que no vivamos la vida de la manera plena. Y claro, ¿cómo vivir plenamente bajo estas amenazas? Eso también es real y eso también es cierto, ¿sí? El objetivo entonces es cómo aliviar la relación emocional tras estas circunstancias. O sea, mi contexto es un contexto inseguro que me amenaza, pero tengo que seguir en él y tengo que seguir viviendo. ¿Qué voy a hacer para poder seguir en condiciones de una mentalidad sana, objetiva y que cumpla con mis responsabilidades como miembro de una familia, como miembro de una sociedad y como individuo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos en estas circunstancias, las emociones tan negativas y tan dolorosas hacen que nos descuidemos como individuos, ¿sí? Y quienes tienen enfermedades crónicas que tienen que cuidarse, empiezan a dejarse de cuidar, porque el miedo los invade, los paraliza. El cerebro es un cerebro que está hecho de una manera perfecta. Y ¿sabes tú que nuestro lóbulo derecho es el que se encarga de vivir todas las emociones que vivimos todos los días y que enfrentamos? Pero cuando lo que tú estás viviendo en tu contexto sobrepasa tu capacidad de contención, ¿sí? Tu cerebro emocional derecho se exacerba y entonces bloquea al hemisferio izquierdo, que es el hemisferio que se encarga de la parte cognitiva y de la parte de la reflexión. Entonces, el miedo que tienes y las emociones tan fuertes negativas que estás teniendo hacen que se bloquee tu raciocinio y pierdes la capacidad entonces de planear tus estrategias de actuar para solucionar tus problemas. Aquí quiero hacer una pequeñísima pausa porque esto que nos comentas es sumamente relevante. O sea, estamos como con vemos en redes, muy bombardeados estamos, ¿no? En redes sociales, en la tele, que, oye, pues hace unos meses se hablaba de, pues, oye, si no sales de la pandemia sin haber leído un libro, sin haber tenido un emprendimiento, o sea, hay una exigencia tácita en el contexto que esto que nos comentas me hace mucho sentido. O sea, en este punto, ya después de 9 meses de encierro, con esta película tipo Stephen King, ¿no? Donde no sabemos de dónde viene esta situación. Claro. Es normal que experimentemos esto que comentas, porque a veces empieza como también este juicio o este enojo de decir, es que ¿por qué no hago las mismas cosas? ¿Por qué no tengo la concentración? Es decir, es algo bioquímico. Exacto. Es la funcionalidad del cerebro. Nuestro cerebro funciona de una manera muy, muy especial. Se sincroniza, ¿sí? Tu hemisferio derecho, que es totalmente emocional y que reacciona emocionalmente a las cosas, ¿sí? Ojo, ahí se guardan los traumas. Porque cuando tenemos un trauma, nosotros no tenemos la capacidad de poderlo digerir y se queda en el hemisferio derecho y lo estamos reviviendo constantemente. Ejemplo, cuando fallece un ser querido, del que no nos despedimos, cuya muerte fue una muerte bastante trágica, bueno, se queda en el hemisferio derecho y lo estás reviviendo, se llama rumiación. Lo estás pensando y pensando porque estás paralizando tu hemisferio izquierdo, que es el que viene a razonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a estimular el hemisferio izquierdo, que normalmente nuestro cerebro se sincroniza, ¿sí? Entonces, funciona el hemisferio derecho, estamos muy emocionados, funciona el hemisferio izquierdo, viene y le da el raciocinio, le dice, tranquilízate, no pasa nada, ¿sí? Pero ante estas cosas, el hemisferio izquierdo está paralizado, ¿sí? Funciona un 10% en cuestión de razonar acerca de esa situación, ¿sí? Entonces tenemos que aprender cómo estimularlo, cómo encenderlo para poder venir a apagar estas sensaciones tan negativas que tiene el hemisferio derecho. Y entonces ahí es cómo empezamos, porque fíjate, hablábamos con precisamente la tanatóloga de un término que es la resiliencia, ¿no? Que hablábamos de, bueno, esta capacidad de sobreponernos ante las adversidades. Pero a veces, híjole, pues no, tenemos recursos, hay veces que no, hay veces que aunque los tengamos, pues ahorita que nos dices, pues tal vez no estamos en el momento. ¿Cómo llegar a esto que nos comentas? ¿Cómo llegar a digamos, en una forma manual, ¿no? Llevarnos a esa toma de conciencia? Mira, primero tenemos que luchar contra lo que nuestro cerebro nos da de manera natural, ¿sí? El miedo, la culpa, la autocrítica, los hice o no hice, fue mi culpa, no fue mi culpa, la responsabilidad, ¿sí? Que se dan de manera natural tras un duelo, tras una pérdida, ¿sí?
Lo primero que hay que hacer es bloquear eso, entonces, no juzgarnos, no evaluarnos, ¿sí? No criticarnos, ¿sí? Y trabajar los pensamientos que llamamos pensamientos de ataque, que son estos pensamientos que se vienen constantemente relacionados a la culpa o el dolor, ¿sí? Y hay cierto número de estrategias que podemos hacer. Por ejemplo, lo primero es tomar conciencia, saber que estoy en un medio y en una situación mundial, ¿sí? Que por sí me va a despertar sentimientos y emociones naturales para sobrevivir y para proteger a mis seres queridos. Una vez que tomas conciencia, ¿sí? Puedes entonces empezar a tomar más independencia, ¿sí? Y la independencia es poner límites necesarios en la interacción contigo mismo y con los demás y respetarlos para tener una vida saludable y sana, ¿sí? Entre ellos está rodearnos de personas positivas, tener relaciones de amistad sanas, ¿sí? Controlar nuestro acceso a las noticias, tener siempre noticias verídicas y confiables, ¿sí? Confiar en nuestras autoridades, ¿sí? Confiar en todo esto que no depende de nosotros. Y en este tener conciencia es qué puedo hacer yo como individuo y qué puede hacer mi familia para colaborar a un bienestar social, que se va a traducir más tarde en un bienestar mundial, ¿sí? Entonces, esos son pasos básicos e importantes que tenemos que considerar y tener en cuenta. Al principio, cuando platicábamos tú y yo acerca de la introducción de este tema, hablábamos de la importancia también de lo que es ver las redes sociales. Pero yo también diría que es muy importante rodearte de gente positiva, de gente que tiene objetivos en la vida, que tiene propósitos y que a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que está viviendo, sigue adelante. Rodearte de gente que te hable de cosas buenas y que no te esté diciendo solamente cosas negativas, ¿sí? Rodearte de gente que no te critique, que no te haga sentir más amenazado de lo que ya estamos amenazados. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, tengo mucho antojo del pastel de tu cumple del año pasado. ¿Sabes dónde lo puedo conseguir? Sí. Los hace mi hermana. Si quieres le digo que te mande uno. ¿Cuál es la dirección? Sí, mira, es Alfa 200. Esta es la señal de alerta que puedes realizar durante conversaciones con tu red de apoyo. La palma extendida de frente. Coloca tu dedo pulgar hacia adentro y atrápalo con el resto de tus dedos. Si reconoces la señal de alerta, llama de inmediato al Instituto Estatal de las Mujeres para apoyo psicológico, legal y de trabajo social a quien lo necesita. Adóptala, reconócela, actúa. Llama al 911 y al 811-784-5253. Disponibles las 24 horas. Instituto Estatal de las Mujeres. Gobierno de Nuevo León. Regresamos. Continuamos. Desde el Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género, mejor conocido como el CEDOFEM, te invitamos a que revises los diálogos que hemos tenido y estés atenta y atento a las invitaciones para los siguientes. ¿Qué es lo que buscamos? Conversar, dialogar y sobre todo reflexionar sobre todo lo que acontece en el tema de los derechos de las mujeres, la perspectiva de género y los retos ante los cuales nos estamos enfrentando. Te invitamos a que los veas a través de nuestras distintas redes sociales o bien velos atrasados en YouTube y en Facebook. Vamos a ver esta entrevista y continuamos. Sí. Esto que me comentas sin duda pues nos ha llevado a introyectarnos, porque ahorita mencionabas algo muy importante, es asumir nuestra responsabilidad en lo individual, pero elevar nuestra conciencia a la colectividad, donde dices, en medida que yo empiece a apreciar estos puntos que tú dijiste, que yo creo que muchos los hemos compartido, incluso en frases, ¿no? Las descargamos, las compartimos y demás,
tan sencillo que suena, o sea, es pon límites, respeta, etc, etc, pero en la práctica, es complicado, y más ahora donde también lo privado se ha cruzado la línea de lo privado, ¿no? Hoy tú entras a mi casa a través de una pantalla, yo entro a tu oficina a través de una pantalla, y todo eso como me va haciendo sentido con lo que nos compartes, porque además ya estamos cambiando, y el cambio, obviamente, hay una resistencia, y al mismo tiempo nos exige una transformación que duele también, ¿no? O sea, que duele el hecho de decir, sí, tengo que salir. Y no solo por mí, sino por un bien más grande que beneficia a todas y a todos, que a veces no estamos conscientes de eso. Exacto, por eso el primer paso es tomar conciencia. Es sentarte, darte unos minutos y evaluar tu contexto. Y observar cuál es tu circunstancia personal y familiar. Porque es lo que tienes que cuidar en este momento. Tu responsabilidad no sale fuera de tu casa en cuidar a otros, porque es imposible. Pero sí tomar conciencia cuáles son tus circunstancias personales y qué tienes que hacer para tú estar bien. Y una vez que estés bien, puedas colaborar a que los demás también estén bien, ¿sí? Entonces, eso habla que tenemos que tener iniciativa, ¿sí? Y al tomar iniciativa es tratar de dominar nuestro contexto y nuestro entorno, ¿sí? Y tratar también de dominar estas emociones que son naturales y que salen a flote. Entonces, ¿cómo dominar este contexto y este entorno? Poniendo límites, ¿sí? Pongo límites sanos, yo sé con quién me voy a comunicar, sé a quién le voy a creer, sé hasta dónde yo puedo salir y puedo dejar entrar a mis espacios, ¿sí? Y en cuanto a tomar iniciativa emocional, es ¿qué voy a hacer para enseñar a mi mente a que se tranquilice? Y entonces, tengo que tener iniciativa, ya sea aprender a meditar, aprender a hacer mindfulness, a tener ejercicios que está demostrado científicamente que hacen que tu mente cambie la bioquímica y que se traduzca en tranquilidad, como es yoga, tai chi, ¿sí? Lo que decía ahorita la meditación, ¿sí? Y algo muy importante también es la espiritualidad, ¿sí? Si nosotros nos apegamos a nuestras creencias, nuestra manera de vivir cualquier cosa, ¿sí? Es totalmente diferente. Inclusive, la manera en que te toque trascender a la muerte, cuando tienes una espiritualidad plena y la vives, es totalmente distinta. Ese punto Entonces, de la espiritualidad es algo que a veces dejamos muy de lado, ¿no? Solamente nos acordamos en momentos como estos, ¿no? En estos momentos que sea cual sea tu creencia, es importante que realmente la sumas también como un parte de tu vida, como un estilo, como este intercambio que de una u otra manera nos brinda esa paz que tú mencionas, ¿no? Ese bienestar. Exacto. Y esa otra decir, ¿sabes qué? Hay cosas que no podemos controlar. Exacto. Hagamos lo que hagamos. Exacto. Entonces, fíjate, tenemos que ser creativos. Y aquí va la respuesta a la pregunta que decías hace un momento. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Cuando yo soy creativo y tomo iniciativa para crear ese contexto sano, ¿sí? Yo tengo que ser creativo con cosas que yo ya sé que a mí me dan tranquilidad y seguridad, porque ya las viví, ¿sí? En ese momento en que yo recuerdo cosas agradables, inclusive si yo recuerdo una experiencia agradable con alguien que ya trascendió a la muerte, ¿sí? Mi hemisferio izquierdo, que es el que piensa y razona acerca del dolor, se estimula y viene y tranquiliza a mi hemisferio derecho que está con miedo y con tanto dolor. Entonces, yo saco un recuerdo de una parte que se llama hipocampo del cerebro, que es la memoria implícita, y ahí guardamos y acumulamos todos esos recuerdos agradables y desagradables. Pero si yo traigo un recuerdo agradable, toda la cascada de neurotransmisores que me dan tranquilidad empiezan a funcionar. Y entonces tengo una tranquilidad emocional y tengo una tranquilidad física. Por eso se llama una respuesta psicofísica, ¿sí? Entonces, es verdad que duele mucho acompañar y tener una pérdida. Es verdad que duele mucho lo que estamos viviendo. Pero esos recursos de los que hablamos están guardados en nuestro cerebro y hay que sacarlos y hay que aprovecharlos.
Y habrá personas, porque conozco personas en psicoterapia, por ejemplo, que no tienen recursos positivos, que no tuvieron esos recuerdos agradables porque fueron víctimas de violencia, de sufrimiento, ¿sí? Que acudan a un tanatólogo o acudan a un terapeuta, ¿sí? Porque el tanatólogo y el terapeuta te va a dar esos recursos y te va a ayudar a crear esos recursos para que tú puedas estar tranquila, estable y puedas entonces responsabilizarte y responder de una manera eficiente para vivir los momentos difíciles como los que estamos viviendo. Me encanta esa propuesta y realmente, y sobre todo, entenderla como nos lo has venido explicando en esta entrevista, saber que en nosotras y en nosotros están los recursos. Claro. Y que a veces, como tú bien dices, o sea, hay que analizar de qué me estoy rodeando, porque de aquello que me estoy rodeando está generando, alimentando pensamientos pasados quizá, o futuros con mucho miedo e incertidumbre, que también hay que aprender a trabajar en ello, en las sensaciones, ¿no? Que de repente, como dices, no me había puesto a pensar así como lo planteaste, pero sí es cierto, o sea, es como un videojuego, sales y no sabes en qué momento, de dónde va a llegar, claro, ¿no? Claro. Pero entonces crear esos recursos, ese es el gran reto, ¿no? El hecho de decir, en mí habitan muchas, o sea, tan solo memorias, y estas memorias, yo tengo la capacidad igual de, como si fuéramos, no digo, no está mal compararnos con una máquina totalmente, ¿no? Pero como voy a insertar en este momento esto para revivir esa sensación y conectarme. Yo creo que todas lo podemos hacer, ¿no? Todas y todos. Exacto. Y es súper buena la invitación a eso. Sí, entonces es encontrar un nuevo significado a la vida, ¿sí? Y cuando encuentres un nuevo significado a la vida, vas a disfrutar de tu momento doloroso basado en recuerdos positivos para transformar tus sensaciones físicas de negativas a llevaderas o que te permitan vivir, porque quizás no, cuando pierdes un ser querido, no pasas a ser el más feliz del momento, pero sí estos recursos te van a hacer que tengas una vida más llevadera y que vayas acostumbrándote, ¿sí?, a vivir con tranquilidad esa pérdida, aunque te siga doliendo y aunque el dolor sea tan intenso. Ay, doctor, pues, no, hombre, le agradezco muchísimo. Digo, me dan ganas de seguir, pero creo que tendremos que buscar qué más ahondar. Claro. Sin embargo, en este tema me encanta cómo redondea, ¿no? Esto, o sea, sí, el dolor está ahí, lo importante es qué hacemos con él, ¿no? Cómo lo vamos transformando y entender que en nosotras y en nosotros está eso, pero también cuando sabemos que nos rebasa, buscar el apoyo y la ayuda, reconocer eso, creo que también es muy parte de este crecimiento que, pues, nos está dando esta pandemia, ¿no? Esta oportunidad, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo. Así que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues ahí estamos, seguimos en Hablemos de Igualdad. Cualquier comentario, sugerencia, ya sabes, lo puedes hacer a través de nuestras distintas redes sociales o bien contactar. ¿Dónde podemos contactarlos a ustedes, doctor? Sí, estamos en centro de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, en Secretaría de Salud, y pueden buscar los teléfonos de acceso para pedir ayuda psicológica. No los tengo en la mano, una disculpa, pero en las redes sociales están y ahí nos pueden con toda confianza acceder a buscar ayuda, a ser escuchados. Es gratuito, solamente es una llamada. Es más, hasta si es necesario, el terapeuta o el médico o el que te está atendiendo te puede ver a través de Zoom y puede ayudarte a manejar esas emociones que estás teniendo desde casa, sin salir, para poder prevenir y poder co-crear un contexto que sea estabilizador de lo que estamos viviendo. Uf, pues qué bueno que no te dejé ir, ¿no? Si al contrario, qué bueno saber que existen estos recursos y saber que, bueno, van de la mano y que tú estás también ahí coordinando justo parte de esto. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Les agradezco también a ustedes que nos estén viendo. Les invitamos a que sigamos aquí en Hablemos de Igualdad. Recuerda que también puedes escucharnos a través de Libertad 102.1 con mi compañera Sonia Borjas los sábados a la 1 de la tarde. Encontrarás entrevistas diversas que te permitirán conocer qué acciones estamos realizando desde el Instituto Estatal de las Mujeres y también los temas de relevancia y tendencia que día a día se están generando. Yo te agradezco que hayas estado con nosotras, que de una u otra manera te hayas unido a nuestra conversación, a nuestra comunidad y te esperamos la próxima semana aquí en Hablemos de Igualdad.